Jesucristo, les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo hoy sábado 15 de diciembre desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en esta noche con un especial de un tema muy importante y que casi no se habla en estos medios, que es el tema de la demonología. La demonología es el estudio de los demonios. Vamos a mirar a ver, no es satanismo, que es diferente, que es la adoración a Satanás, es simplemente un estudio de demonología para mirar a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, con referente a estos ángeles caídos o a estos ángeles rebeldes. Entonces, invito a todas las personas que en este momento están viendo, empezando a ver esta transmisión, este video, para que estén al tanto, si quieren también con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo como siempre me gusta a mí, basándonos en la palabra de Dios, que es la primera fuente de la revelación divina para la Iglesia Católica, tocando diferentes aspectos. Lo voy a hacer en esta ocasión con esta Biblia, que es una Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, es una Biblia católica de letra grande. Y también la información lo voy a sacar de mi libro, que ya conocen, Verdades de la Fe Católica. Es un manual de Biblia y teología con 20 temas, de los cuales hay dos relacionados con el tema de los demonios, que es el diablo y los demonios. Aquí está el diablo y los demonios y Jesús y los demonios. Solamente va a hacer referencia al punto número 19, el diablo y los demonios, unas referencias bíblicas, aunque es un tema muy complejo, muy importante, que merece también la atención de todos los cristianos, católicos y evangélicos, para conocer un poco más acerca de lo que fue la rebeldía de estos ángeles en el cielo. Decía el venerable y recordado Papa Juan Pablo II, decía que no creer en los demonios es no creer en una verdad que está en los evangelios. Y eso lo decía porque ya a raíz del siglo XIX, lo que se empezó a conocer, lo que llama la crítica bíblica, por algunos teólogos y biblistas de la rama protestante evangélica, y después también de algunos teólogos también y sacerdotes católicos, algunos jerarcas, hay que reconocerlo, que niegan de plano la existencia del demonio y la influencia del mal. Para ellos, algunos teólogos modernos, el demonio no es sino la representación del mal, mientras que tanto en las Sagradas Escrituras como lo que piensa la Iglesia Católica, el demonio son seres reales espirituales que influyen al hombre de forma negativa y que son, el demonio es el autor de lo que es la caída de nuestros primeros padres. Vamos a ver algunas citas bíblicas con referente a por qué dice la palabra de Dios que cayeron, por qué fue que cayeron, dónde están los demonios, la descripción de los demonios como tal, el lugar donde se encuentran, y también por qué dice la Biblia que merecieron el haber sido expulsados de la presencia de Dios. Como les digo, es un tema muy interesante, es un tema muy actual y es un tema que a veces no se ve mucho en los medios de comunicación, en este caso como Facebook o YouTube. Entonces, como les digo, vamos a empezar entonces este estudio de la demonología, el estudio de los demonios desde la palabra de Dios. Decía inicialmente que era una referencia que aparece aquí en mi libro del Cuarto Concilio de Letrán, una reunión del Papa con los obispos hablando sobre este tema. Decía que el diablo y los demonios eran ángeles buenos, puros, perfectos, que vivían en la presencia de Dios en el cielo. Dios creó a este ser maligno, el jefe de todos ellos, Satanás, para la gloria de él. Fueron ángeles que habían sido creados para reflejar la gloria de Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios por toda la eternidad, los coros celestiales de diferentes jerarquías. Para eso lo creó Dios, para su gloria y para ser sus compañeros en el cielo, sus servidores. Pero dice el mismo concilio que tanto el diablo como los demonios hicieron una libre elección hacia el mal. Entonces es importante, eso es más o menos una definición teológica de lo que eran los demonios creados inicialmente. Algunos creen en el primer día en que Dios creó, hizo la luz de las tinieblas, separó la luz de las tinieblas. Todos eran ángeles buenos, puros, perfectos, luminosos, hermosos, de diferentes jerarquías, pero el principal de ellos, llamado Lucifer, el lucero de la mañana,
con una parte de los ángeles, que vamos a verlo también desde la palabra de Dios, por su propia iniciativa, por su propia libre albedrío, hizo una elección al mal. Ahora, en la palabra de Dios, ya tanto en lo que ya las Sagradas Escrituras, podemos encontrar algunas pistas muy importantes que nos hablan al respecto de la caída, de por qué fue la razón por el cual estos ángeles tan buenos, tan puros, tan perfectos, superiores a los ángeles, muy superior a nosotros en conocimiento, en inteligencia, son solamente seres luminosos como tal, inmortales. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué una parte de ellos cayeron? Bueno, vamos entonces a mirar a ver lo que nos dice inicialmente el libro del profeta. Vamos a ver entonces en el Antiguo Testamento el libro del profeta Ezequiel. Vamos a buscarlo, capítulo 28, verso 17. Entonces las personas que quieran también, estos estudios de Biblia los hago yo, basados, como sabemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de diferentes libros. Entonces, las personas que quieren buscar también en sus Biblias, vamos a buscar el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28, verso 17, para mirar a ver, entonces empezar este tema. Dice así las Santas Escrituras en el verso 17, aunque es un libro de orden de inspiración divina, escrito de forma profética, pero nos da una referencia, dice: tu corazón se ha pegado a tu belleza, haciendo referencia ya al diablo, a la belleza propia de este ser angelical, y ha corrompido tu sabiduría, la sabiduría que tenía el demonio, que todavía la tiene. Perdió solamente la gracia, pero no las cualidades que tiene, ni el poder que tiene. Perdió sí la belleza que tenía. Esa sabiduría lo hizo corromper, como lo dice aquí, por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expulsado como espectáculo de los reyes. O sea, aquí podemos ver, aunque es de una forma profética, podemos mirar desde la exégesis bíblica unas palabras muy importantes, que es la forma como se estudia las Sagradas Escrituras, que es simplemente buscarle el sentido común. Dice aquí algo muy importante, dice, habla de la belleza de este ser que inicialmente se corrompió por la sabiduría que hizo una libre elección, aunque eran seres inteligentes. La sabiduría no la pudieron utilizar para el bien, sino que hicieron una libre elección para el mal. En este caso, por la misma belleza, quería igualarse a Dios, y por eso mismo fue precipitado a la tierra desde el cielo, fue precipitado a la tierra como espectáculo de los reyes. Entonces aquí vemos en primer lugar que la palabra clave, que es en sí el máximo pecado del demonio, es el orgullo, o lo que es la soberbia. Ese es en sí el querer igualarse a Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios: por ese esplendor que tenía de su belleza se corrompió en su sabiduría. Pero también vamos a mirar en el Nuevo Testamento otra cita bíblica también muy importante, que nos va a aclarar un poco más al respecto. Esta vez es una de las cartas del apóstol Pablo, primera de Timoteo también, capítulo 3, verso 6. Entonces vamos a ver una de las cartas de pastorales de el apóstol de los gentiles, primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 6, también nos dice la palabra de Dios. Hablando de los recién convertidos, pero hace una referencia, dice que la soberbia caiga en ellos, de la misma manera fue la condenación del diablo. Dice que no sea recién convertido, está hablando de lo que son los episcopos, pero ese no es el tema central. Que no sea que llevado por la soberbia, aquí está la palabra clave, la soberbia, caiga de la misma condenación del diablo. O sea, haciendo referencia a lo que puede ser la soberbia en las altas jerarquías de la que es la iglesia, de los episcopos, de los pastores, aunque no es el tema, pero la palabra clave que vemos aquí también, que se relaciona con lo que fue esa mala elección que hizo el diablo, es el tema de lo que fue la soberbia. Dice, por eso pues la soberbia, por lo cual fue condenado el diablo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. O sea que ya tenemos dos aspectos importantes de la palabra de Dios, de acuerdo a la exégesis. En primer lugar, el orgullo, y en esta razón también lo que es la soberbia. Hay otra razón que lo encontramos ya en un libro que es propio de los libros deuterocanónicos, solo aparece en las Biblias católicas, pero que también tiene mucha relación con lo que es la caída de este ser maligno. Es el libro de la sabiduría, uno de los libros poéticos.
vamos a verlo en el libro de la sabiduría, sería la tercera cita bíblica para las personas que quieran anotarlo, que de todas maneras este video va a caer en mi muro, lo hago siempre de manera pública, abierta, no lo hago privado. Todas las personas pueden compartirlo, pueden colocar sus mensajes en el chat. Saben que a lo último siempre saludo a todos mis amigos y foristas, donde también comparto especialmente mi foro Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que ya sobrepasó, ya estamos en los 25.500 miembros, cada vez está creciendo más. Ahí comparto especialmente estos estudios de Biblia y también en otros foros de debates. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, verso del 23 al 24, también encontramos otra característica donde nos dice: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad. Así fue como Dios creó a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, para vivir en el jardín del Edén, para cuidarlo y cultivarlo y tener una amistad eterna con Dios. Pero dice también el autor del libro de la sabiduría, y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero, dice en el verso 24, pero la muerte, por el cual es la consecuencia del pecado, entró en el mundo, porque aquí mismo lo dice, fueron creados para la inmortalidad. ¿Por qué? Por la envidia del diablo. Aquí está entonces la palabra clave. ¿Cuál fue otra de las razones por el cual los demonios cayeron? Por la envidia que sintió el diablo, la envidia y los celos, cuando Dios dijo en su infinita sabiduría y en sus infinitos preceptos, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el diablo, con una parte de los demonios, sintieron celos, como lo dice acá, sintieron envidia de este caso, y por eso fue que ellos también utilizaron esta misma sabiduría que se corrompió, en este caso el demonio, en forma de una serpiente, para hacer caer a nuestros primeros padres, y también con eso, como dice aquí la palabra de Dios, que ellos ya no tuvieran esa inmortalidad, a pesar de que habían sido hechos a la imagen del propio Dios Padre, con la ayuda, con la cooperación o la colaboración de su Hijo Jesucristo. Entonces, en estas tres citas bíblicas podemos mirar a ver el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6, y aquí en el libro de sabiduría, capítulo 2, verso del 23 al 24, que fue el orgullo, la soberbia y la envidia o los celos de este ser espiritual, por el cual también hizo caer a nuestros primeros padres. Ahora, ¿qué podemos decir también de lo que pasó inmediatamente con esta rebeldía del diablo y los demonios? Bueno, lo vamos a buscar también en otro de los libros ya del Nuevo Testamento, que es el mismo género literario del libro de Daniel, que es un libro de revelación. Vamos entonces al libro del Apocalipsis, el último con el cual se cierra lo que es la revelación sagrada escrita. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 4, hay también una característica muy importante sobre lo que pasó en el cielo en ese momento de la rebeldía del diablo y los demonios. Vamos entonces al capítulo 12, verso 4, dice, hablando del gran dragón, con que se simboliza a la misma serpiente antigua que es el diablo y Satanás, dice: su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Ahí está. Entonces aquí también vemos de una manera de revelación divina que nos dice que ese gran dragón que simboliza al diablo, después de pecar, hizo también que una tercera parte, que no sabemos cuántos fueron, pero la Biblia habla de millones, de millares de ángeles, pero una tercera parte de estos ángeles hizo una elección hacia el mal, siguiendo a este mismo dragón. Por eso se llama diablo y Satanás, el calumniador, el contradictor, el enemigo de Dios. Y como lo dice aquí, una tercera parte de estas estrellas que simbolizan a los ángeles, que son seres luminosos, seres de luz, seres perfectos, puros, hermosos, pero una tercera parte de ellos, de todas las jerarquías que habían, cayeron también porque fueron arrastrados, así como lo dice, por la cola del mismo dragón. Se dejaron seducir también de este dragón, antigua serpiente llamado diablo y Satanás, que también lo dice aquí mismo en el mismo libro del Apocalipsis. Ya también podemos leer más adelante en el verso del 7, entonces estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, ya sabemos que es una tercera parte de ellos, pero no prevalecieron, no pudieron vencer, lo mismo lo dice aquí, y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Ya perdieron la gloria
perdieron el puesto que tenían en el cielo, al lado de Dios, mirando el rostro hermosísimo de Dios, de la luz que emanaba de él, precisamente por su envidia, por su orgullo y por su soberbia. Aquí mismo lo dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y da una característica que es el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También encontramos sobre lo que fue la caída del diablo otra cita bíblica complementaria. Acordémonos que la Biblia se explica con Biblia. Estos estudios se llaman estudios de Biblia sistemáticas, o sea, un estudio de Biblia sistemático es cuando una cita bíblica nos lleva a la otra y así vamos complementando el tema central que queremos compartir en la noche de Dios. Y haciendo también lo que es la exégesis, que es una explicación sencilla de lo que también nos quiere decir el texto sagrado. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 10, también nos da alguna referencia con lo que estamos hablando. Dice, creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribado por tierra una parte del ejército y pisoteado sus estrellas. Aquí también lo dice de una manera también profética, que ese ejército que estaba en el cielo fue derribado a la tierra y también dice y pisoteado sus estrellas. Entonces, tanto el libro de Daniel 8:10 como Apocalipsis 12:4 nos hablan de ese momento de la expulsión que hubo en el cielo por esa misma lección que hicieron tanto el dragón, la antigua serpiente, diablo y Satanás, y una tercera parte de todos sus ángeles. ¿Por qué razón? Por el orgullo, por la soberbia y por la envidia y los celos. Ya vimos las citas bíblicas. Ahora, ¿qué nos dice también las Santas Escrituras sobre el lugar donde, que es la morada de los demonios? Hay varias citas bíblicas y donde describen de una manera también muy detallada lo que sucedió después con ellos, después de estar en el cielo, que es luz, que es felicidad, que es luz, que es resplandor, que es paz. Ya la morada de los demonios es todo lo contrario. Por eso es que es el adversario de Dios, el enemigo de Dios, el que se burla de Dios, el que quiere imitar a Dios con sus cualidades y sus virtudes. También ya el demonio tiene su reino, pero es un reino completamente diferente que lo describe de una manera magistral la palabra de Dios en varias citas bíblicas. Vamos a hacer algunas referencias porque se conoce como el infierno, o lo que se dice en griego el Gehenna, en griego, que es el lugar de fuego donde nunca se apaga. Vamos a ver las citas bíblicas, varias. Vamos entonces a los evangelios. En primer lugar, al evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 22. Espero que estén anotando las citas bíblicas, si quieren seguirlas. De todas maneras, si no, ahí quedan en el video para que después las repasen. Capítulo 5, verso 22 nos dice también, hablando de Jesucristo, sobre la justicia nueva y superior a la antigua. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que llame renegado será reo, aquí mismo lo dicen, quiero hacer énfasis, será reo ¿de qué? Del Gehenna del fuego. Así es como se describe el lugar donde está el diablo y los demonios. En Marcos capítulo 9, verso del 43 al 48, también hablando del Gehenna, el lugar de fuego que nunca se apaga, que era el basurero de la ciudad de Roma, a las afueras, que ardía día y noche con la cal, los desperdicios de la ciudad santa, de la ciudad eterna, de la ciudad de Jerusalén, y con los cadáveres también de todos los condenados y de todas las personas que eran ejecutadas por el Imperio Romano. También nos dice en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso del 43 al 48, también nos habla sobre el Gehenna, pero quiero hacer solamente énfasis en el verso 48, que es un complemento, palabras propias del Divino Maestro Jesucristo, donde dice, hablando del Gehenna, donde dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. O sea que ese lugar que llama Gehenna, que es un lugar de fuego eterno, también dice, donde el gusano no muere. O sea que es un fuego que arde pero que no consume, no es un fuego que destruye, sino que es un fuego condenatorio, es un fuego de castigo. Esa es la gran diferencia sobre este fuego, que es diferente al fuego purificador de Dios, o el mismo fuego que utilizó Dios en la zarza ardiente, o la columna de fuego que guiaba a los judíos en el desierto del Sinaí camino a la tierra del Canaán. Hay varios tipos de fuego, el mismo fuego de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo, ¿ve? Es diferente. Este fuego es un fuego condenatorio, es un fuego de castigo. Otra cita bíblica para ahondar un poco más en el tema sobre el lugar donde es la morada de los demonios,
lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 31. Son varias citas, pero bueno, voy a sacar solamente las más importantes. 8:31 también dice la santa palabra de Dios. Aquí está también, verso 31, hablando del endemoniado de Gerasa. Dice Jesucristo que después de expulsar a esta legión de demonios y le suplicó que no los mandara a ir al abismo. Ese es el otro nombre que recibe el lugar donde están los demonios, si quieren ir apuntando. El primero es Gehenna, que es el lugar de fuego eterno que nunca se apaga, el Gehenna. Y el segundo, como lo dice la palabra de Dios, donde están los demonios, es el abismo. De eso hay varias citas bíblicas, sobre todo en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 7, capítulo 17, verso 8, pero voy a hacer también una referencia sobre este mismo prerrogativo, esta misma palabra, en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 1, 3 también, para ir complementando este interesante estudio sobre demonología o el estudio de los demonios, uno de los muchos que van a venir más adelante. También vamos a hablar más adelante también sobre los ángeles. En esta ocasión es solamente sobre el demonio, viendo algunas de las características. Vamos entonces al libro del Apocalipsis o Revelación, ya en el capítulo 20, verso del 1 al 3. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en sus manos las llaves del abismo otra vez, y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ya sabemos lo mismo que veíamos ahorita en Apocalipsis 12, 7 y 8, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, aquí está, ese es el lugar o la morada, así se le llama, el abismo. Lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. O sea que también vemos otra vez la palabra abismo en relación también al Gehenna o al lugar de fuego que nunca se apaga. Otro de los nombres, como la Biblia menciona este lugar, está, vamos a verlo otra vez en el Evangelio de Mateo. Volvemos otra vez al primero, los 3 evangelios sinópticos. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 42. Capítulo 13, verso 42 también dice al respecto. Dice sobre la parábola del trigo, la parábola cizaña en el campo. Vamos a hacer referencia en el verso 42. Y los arrojó y los arrojará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, nos da otra característica. No solamente se llama abismo, también se llama Gehenna, y en este caso también Mateo capítulo 13, verso 42, le llama horno de fuego. Nos da otra característica, donde será el llanto y el rechinar de dientes, y también veíamos anteriormente, donde el gusano no muere o no perece. Ese también. Y esas eran las imágenes que el judío veía en aquel entonces cuando cuando miraba al Gehenna, lleno de gusanos, de desperdicios, de aves, de rapiñas. Los gusanos que salían de los cadáveres también de los animales en putrefacción. Y cuando se habla de rechinar de dientes y crujir, eran porque los perros semisalvajes que vivían a las afueras de Jerusalén, ellos mismos mostraban los dientes, rechinaban y aullaban unos a otros por ir a comer los desperdicios de este gran basurero o este gran botadero. Entonces, cuando se habla de la palabra de Dios, hay que tener en cuenta también lo que siempre les he dicho yo, el contexto histórico, cultural y religioso, para tener una idea más amplia, para podernos adentrar un poco más en lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay otro también, ya vemos entonces, otra forma como se describe este lugar, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 28. Vamos también al otro de los 3 evangelios sinópticos, 16, capítulo 16, pero ya solamente en el verso 28. Dice así, hablando también de la parábola el rico malo y Lázaro el pobre, en el verso 28, porque tengo 5 hermanos para que les advierte y no vengan también ellos a este lugar de tormento. O sea que aquí encontramos el otro calificativo, el otro apelativo que se le da a este lugar, que es lugar de tormento, acompañado, como vimos, de abismo, y acompañado también con horno de fuego, y también como el Gehenna. Y el otro también, la otra forma como se menciona al infierno,
para ir complementando un poco más, está también en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 12. Si ustedes tienen ahí las Sagradas Escrituras, 8, verso 12 también dice: mientras que los hijos del reino, o sea, los judíos que rechazaron a Jesús, que es una apostasía, serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será también el llanto y el rechinar de dientes. Entonces vemos bien en varios pasajes, tanto en los evangelios como en el libro del Apocalipsis, que le llama gehenna o lugar de fuego, abismo, horno de fuego, lugar de tinieblas y lugar de tormento, donde el gusano no muere y donde habrá rechinar y el crujir de dientes. Eso nos parecerá un poco fuerte, nos parecerá por qué Dios mandó a estos ángeles, pero ya sabemos por qué. Lo estamos haciendo de una manera, ustedes ven, sistemáticamente. Fue la libre elección. Dios no pensó nunca, Dios, que es un Dios de amor. La mejor definición del Padre es 1 Juan 4:8, Deus caritas est, Dios es amor. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios: fueron tanto el diablo que con su cola arrastró una tercera parte de estos ángeles. ¿Por qué? Por el orgullo, por la soberbia, por la envidia y por los celos. Perdieron el lugar donde estaban en el cielo, fueron arrojados, ¿a dónde? A la gehenna, al abismo, al horno de fuego, al lugar de tormento y al lugar de tinieblas. Para ir finalizando este estudio de Biblia, vamos a ver 3 citas bíblicas también donde complementamos lo dicho anteriormente, para ver cómo el amor y la misericordia de Dios también van de la mano de lo que es su santa justicia y también su santa cólera. Todas esas son cualidades que en Dios Padre están de una forma perfecta y al 100%. Él es eternamente bueno, eternamente santo, eternamente amoroso y eternamente también justo, eternamente también justiciero y eternamente también juez. Pero veamos a ver que esa es la misma palabra de Dios para que nos dé claridad al respecto de este tema, para ver que Dios no es el que creó, él no pensaba en crear el infierno, sino que fue producto de la propia rebeldía de este gran dragón, la antigua serpiente llamado Diablo y Satanás. Veamos también lo que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro, una de las epístolas universales o católicas, que así se le conoce, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice: pues si Dios no perdonó, aquí lo dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Mire que solamente, otra vez, como es de la exégesis bíblica, solamente en un solo verso, en el verso 4 de la segunda epístola de Pablo, en su capítulo 2, nos da una gran información donde nos dice por qué estos demonios están en el abismo, en el gehenna, en el horno ardiente. Aquí mismo lo dice: porque Dios no perdonó, y no los perdonó. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tuvieron envidia, por la soberbia, por la rebeldía, no los perdonó, porque Dios es así, igual que no perdonó a Adán y Eva cuando les sentenció que no comieran del árbol del bien y el mal. Volvemos otra vez a lo mismo, las cualidades de Dios, su eterna justicia y también su eterno amor. Aquí dice: pues Dios no perdonó a los ángeles, ya sabemos que es una tercera parte de ellos, que pecaron. No tenían por qué pecar, porque eran santos, puros, buenos y perfectos, creados para la gloria de Dios, como lo veíamos inicialmente, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Aquí el término Tártaro, en esta explicación a pie de página de esta Biblia católica de Jerusalén, versión latinoamericana, el Tártaro es uno de los nombres que se designa al infierno en la mitología grecolatina. O sea, también el término Tártaro, el término gehenna, el término Hades eran propios de la cultura grecorromana. Abismo, lugar de tormento, bien, son todas palabras sinónimas, pero van a entender lugar de condenación. Y aquí lo describe bien: precipitados en los abismos tenebrosos del Tártaro, abismos tenebrosos, los entrega para ser custodiados hasta el día del juicio, si no perdonó hasta el día del juicio. O sea, va a haber una primera sentencia a los demonios y también va a haber un segundo juicio, el juicio universal, que abarca también toda la humanidad, y al mismo tiempo también
una condenación otra vez eterna. Ya ahí los demonios no van a poder volver a salir, no van a poder hacer de las suyas, no va a haber tentación, no va a haber mal, no va a haber muerte. Ya cuando llegue la culminación de los siglos, ya van a ser encerrados eternamente, ya en el mismo abismo o en el mismo gen. Aquí lo dice también otra vez en segunda de Pedro, me parece interesante otra vez, estamos en el verso 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Esa misma idea también la encontramos en el Evangelio de Juan, la misma idea teológica en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 11. Vamos a ver entonces también qué nos dice el Evangelio de Juan, que ha sido llamado también como Juan el teólogo, el discípulo amado. Su Evangelio, capítulo 16, solamente en el verso 11, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Así se le conoce también el dragón, la antigua serpiente, diablo y Satanás, y también el príncipe de este mundo ya está juzgado, o sea, ya está completamente condenado. Solamente que en el día del juicio final va a haber ya definitivamente esa sentencia en el cual ya de ese horno, de ese abismo, ya no va a poder volver a salir para hacer de las suyas, a seguir tentando y a seguir tratando de que el hombre peque como trató de hacer, como lo hizo de una manera muy inteligente con nuestros primeros padres. Y la última cita bíblica que también va en referencia con estas dos que hemos visto también sobre lo que es el juicio y la condenación del diablo, ya lo sabemos, porque pecaron por su soberbia, por su orgullo, por sus celos, por la envidia. Que quede claro que no es Dios, sino la elección que ellos hicieron, porque Dios solamente es amor. Vamos a ver entonces lo que nos dice también la epístola de Judas o la carta de Judas Tadeo, solamente en el verso 6, dice así. Y además que los ángeles que no mantuvieron su dignidad, mire bien qué importante esto, veíamos que en la carta de Pedro decía los ángeles que pecaron, aquí mismo lo dice, los ángeles que no mantuvieron su dignidad. ¿Cuál dignidad? La dignidad de ser seres de luz, la dignidad de ser seres puros, la dignidad de ser seres santos, la dignidad de ser seres inmaculados. Una tercera parte de ellos perdió esa dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál morada? Ya sabemos, el cielo. Ya sabemos, vimos la comparación entre el cielo y el infierno. Esa era la morada que tenían ellos. Por eso es que los demonios, algo que les va a remorder la conciencia toda la vida, es haber perdido esos lugares celestiales en el cielo, gozar de ver la visión beatífica del Padre. Los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el día del juicio, del gran día. Otra vez, están en tinieblas, están encadenados, pueden hacer de las suyas porque ejercen su dominio sobre la tierra. Por eso es que es llamado el príncipe de este mundo, pero ya han sido condenados y ya van a ser eternamente expulsados de la presencia de Dios. Repito otra vez en el verso 6, estos ángeles que no mantuvieron su dignidad, abandonaron su propia morada, ya sabemos que es el cielo. Dios Padre los tiene con ligaduras eternas bajo tinieblas para el día del juicio final, ese gran día. ¿Ve? Ya sabemos que también se le conoce como el Tártaro, como el abismo, como el Gehenna, donde nunca se apaga. También el tema de los ángeles también está, sobre todo los ángeles caídos, también está en uno de los libros apócrifos judíos, como es el libro de Enoch, en el capítulo 12, verso 4 y en el 16, aunque también hace parte de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero en este caso vimos solamente citas bíblicas, solamente una que pertenece a los libros deuterocanónicos, el libro de sabiduría, capítulo 2, verso del 23 al 24, de resto todas las citas bíblicas que di en la noche de hoy, tanto las causas por las cuales pecaron, el lugar donde están y su condenación eterna son sacadas del Antiguo o el Nuevo Testamento, que se encuentran en cualquier Biblia católica o evangélica. Hasta ahí entonces este estudio que tenía para la noche de hoy, este estudio de demonología. Espero que les guste, que reflexionemos también en eso, en el amor de Dios y también en su justicia, y conocer un poco más, porque como decía un santo, decía Ignacio de Loyola, desenmascarar al demonio es vencer. Y hay que conocer al demonio, no hay que tener miedo al demonio, no hay que tenerle temor, hay que tener sí respeto, pero sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 31. Entonces,
Con eso concluyo este estudio de hoy sábado y empiezo a saludar a todas las personas que en este momento están conectadas. No olviden que si les gustó este estudio de Biblia, compártanlo también en sus muros y también lo pueden compartir también en otros grupos para así también de crecimiento espiritual, católicos y evangélicos, como siempre basados en la palabra de Dios. Fueron 15 citas bíblicas las que reflexionamos en el día de hoy. Entonces dice aquí nuestro hermano Sergio Montezuma, excelente tema, hermano Guido Rojas, Dios los saluda desde Modesta, California, de mucha ayuda este maravilloso tema, bendiciones. Bueno, entonces saluda a nuestro hermano Sergio Montezuma. Aquí está también un amigo mío de tiempo atrás, nuestro amigo Pedro Gómez, dice, por cierto, qué mala explicación secular o mundana que dio sobre la idolatría guadalupana. Bueno, eso es otro tema, ya no tiene que ver con este caso, bueno, pero ahí está dando su opinión nuestro amigo Pedro Gómez. Evangelista Ángel Regalado, bendiciones al evangelista Ángel Regalado que vio el video, a Jesús Montiel también, bendiciones, Javier Jaquex también, Rigo Herdes también, ahí están en el chat comentando. Dice Pedro Gómez, súper interesante, Guido Rojas, Orlando Jiménez también, bendiciones, Jesús Montiel, ¿quién más? Armando Calderón también, dice Rigo Herdes, buen tema, hermano Guido, también saludo a nuestro amigo Fran Vázquez, a Noel Rivera, a Marley Morales, saludo hermanos, también bendiciones. También a nuestro hermano evangélico Ruberdario Amedemes también, bendiciones al hermano evangélico Ruberdario, Giovanni Benavides también, nuestra hermana Dominga Jiménez Almonte que siempre ve estos videos, nuestro amigo también apologista Juan Carlos Ulloa también, saludos. Francesca Márquez del Conde, también bendiciones, una hermana católica que siempre es fiel a estas enseñanzas bíblicas, bendiciones. La hermana María Hernández, José Lima también, colocó una manito arriba. ¿Quién más por acá? Nancy Márquez, también bendiciones. Nuestra hermana también fiel a estas transmisiones, Susi Alanes Triviño, bendiciones hermanito Guido, igual para ti y a tu familia. Hugo Sáenz Castaño también, gracias, bendiciones. Nuestro amigo moderador Mónico Vázquez también, bendiciones, creo que está de vacaciones por estos días. Nuestro amigo también católico que siempre ve las transmisiones, Claudio Sánchez, bendiciones hermano. Martínez Nava también. Sox Luis también, bendiciones. A Julián Rosero también, Manuel Benítez también, bendiciones. Lilian Berríos, bendiciones. Rubén García, buenas noches hermano, gracias a Rubén García que vive en México y nuestro hermano también Mónico Vázquez, bendiciones hermano en Puerto Rico, a nuestra hermana de Palmira, Paula Andrea Solorzano también, bendiciones. ¿Quién más veo por acá? Jesús Montiel, gracias también. Juan Méndez, saludos también a ti Juan Méndez. ¿Quién más? Vamos a ver también, ya creo que son todas las personas que alcanzo a mirar. Miriam González también, bendiciones. Jorge Castro, Vicky Caicedo Orozco desde Palmira, Luis Alfonso Pérez Velázquez, nuestro hermano José Pacheco también, bendiciones. Quería participar José Pacheco, pero estos estudios de Biblia los doy solamente a manera de información, no es para debatir ni para ningún tipo de debate, sino solamente son enseñanzas bíblicas que yo doy. Por eso no permito que nadie participe, porque no es debate. También Julio Rosero también, a todos ellos bendiciones. Con esto entonces voy finalizando ya el video en la noche de hoy. Omar Lira, saludos. Tiburcio Diego, hola, saludos también. Bueno, y nuestra hermana Dominga Jiménez dice, bendiciones hermano Guido, así como Satanás es soberbio y celoso, envidioso, hay muchos protestantes que son igual que Satanás y Jesús nos llama a la... Bueno, ya hermana Dominga, en todo hay, también nuestros hermanos evangélicos, también hay personas
de Dios, que buscan de Dios. Entonces también tenemos que mirar esa parte, ¿no? Yo quisiera más bien que no hubiera tanta rencilla, tanto, porque precisamente, mire, en la medida que nosotros, tanto católicos como evangélicos, volvamos estos foros, en vez de hacer debates sanos, de altura, Omar Lira, también bendiciones, si lo hacemos así, le estamos dando el chance a Satanás de que entre en nuestras vidas, porque eso es lo que quiere Satanás. Agustín de Hipona decía, el triunfo de Satanás es la división de los cristianos. Eso es lo que él quiere, dividirnos. Entonces, está bien que nosotros tengamos cada uno, tenemos que respetar, tenemos que mirar la diferencia del hermano, en lo que es la cordialidad, convivencia en la diferencia y tolerancia en la distancia. Entonces, esos estudios por lo general los trato yo, algunos temas sí son más álgidos, pero este estudio de monología es para todos. Espero que les guste, espero que lo compartan, que mediten las citas bíblicas. Entonces con eso quiero finalizar. Dice, bueno, ahí entonces hay unos comentarios ya finales de Pedro Gómez que no los voy a leer porque no quiero entrar en debates. Bueno, hermanos, entonces con eso quedamos, entonces reflexionemos en el tema de los demonios, y también más adelante vamos a hacer compartir también sobre los ángeles. También los ángeles buenos, los ángeles que fueron fieles a Dios, que fueron más, como le dice la palabra de Dios. 2/3 partes de los ángeles están todavía gozando de la presencia de Dios, mientras que una parte de estos ángeles malos fueron rebeldes y fueron desobedientes, y por eso están ya bajo juicio eterno. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Que vamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.